Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches con todos nuestros estudiantes, docentes y público en general. Pedirle disculpas por el retraso a este webinar. La Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote le da la bienvenida y el día de hoy tendremos la presencia de un ponente reconocido a nivel nacional e internacional que a la vez es docente de nuestra casa de estudios. Antes de empezar, quiero hacer llegar el saludo fraterno de nuestro rector de nuestra universidad, del presbítero doctor Juan Roger Rodríguez Ruiz. Voy a presentar a nuestro ponente de esta noche, al doctor Henry Chero Valdivieso, a quien nos va a hablar el tema reconversión del modelo educativo en la educación superior. ¿Cómo está, doctor Henry? Buenas noches. No sé si puede activar su cámara y su micro. Hola Cristina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes de iniciar, voy a leer su hoja de vida, doctor Henry. El doctor Henry Alberto Chero Valdivieso, él es director creador de la Red de Docentes de América Latina y el Caribe, REDOLAC. También es director de cooperación de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Es docente de posgrado en dinámica universitaria, currículo y tecnología para la educación. También es gerente del Instituto de Formación Continua de REDOLAC, consultor en tecnologías de información y comunicación para la educación. También el doctor Henry Chero es conferencista y docente capacitador en dinámica universitaria y tecnología para la educación en diversas universidades latinoamericanas. Quiero hacer hincapié y quiero recalcar a todos nuestros presentes que nos acompañan a través del Facebook Live de ULAESH Católica, que no se olviden de que al final de la ponencia podrán realizar sus preguntas dejándonos en los comentarios y se le hará saber a nuestro ponente para que responda nuestras dudas. Ahora sí, le doy pase, doctor Henry. No sé si puede proyectar sus diapositivas para dar inicio al webinar con el tema denominado Reconversión del modelo educativo en la educación superior. Le doy pase, doctor Henry. Me dices, por favor, si se escucha y se observa bien. Sí, doctor, sí observamos su pantalla. ¿Se escucha bien? Sí, sí lo estamos escuchando. Bien, ¿puedo iniciar entonces? Sí, adelante, doctor. Bien, muchas gracias Cristina. Presentarles el saludo del presbítero doctor Juan Roger Rodríguez, rector de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, que hoy nos acoge para desarrollar desde la mirada docente un tema que desde mi perspectiva y creo que para muchos docentes y estudiantes es muy importante, como es la reconversión del modelo educativo en la educación superior. Una ponencia bastante práctica, vamos a decir, de una mirada sencilla a lo que está pasando y a lo que va a pasar respecto a la formación universitaria, básicamente en todos los países latinoamericanos y ahora en el Perú. Esta propuesta de conferencia surge
al ver el contexto en el que cambió la educación superior motivada por la pandemia que inicia el 16 de marzo del año 2020. Yo vengo de trabajar mucho en lo que es sistemas de educación a distancia. Sin embargo, la pandemia no nos da ventaja y no pasa solamente por modificar una parte de toda la propuesta educativa, sino que uno va viendo tanto flanco, tanta debilidad en diversos procesos, en docentes, en estudiantes, contenidos, metodologías, estrategias, políticas públicas, que la propuesta viene por ahí a decir, bueno, aquí hay que reconvertir la propuesta educativa. Aquí hay que reconvertir el modelo educativo de la educación superior. Y entonces parto indicando que la pandemia nos representa principalmente para la educación una amenaza global sin precedentes, una amenaza que puede cambiar todo el escenario que implica la formación de los profesionales. ¿Qué han estado haciendo los estados desde que inició la pandemia? Lo han hecho en todos los niveles, principalmente sostener el sistema, brindar los recursos financieros que permita que el servicio educativo se siga brindando y disponer con normas flexibles que permitan que las actividades formativas continúen. No nos olvidemos que en Bolivia y en Perú, por ejemplo, existe un artículo que no permite la educación a distancia pura, sin embargo, tuvo que aceptarse para que las actividades puedan continuar. Países como Colombia, Argentina, Costa Rica, México han tenido que implementar estos procesos y la diferencia ha sido que varios países nos llevan la delantera respecto a la implementación de tecnologías o ya tienen avances respecto a modelos virtuales o escenarios virtuales para la educación. Entonces, sostener el sistema era lo primero que que hacen los estados. En la educación básica, lo primero era Ministerio de Educación, Direcciones Regionales de Educación, Unidades de Gestión Educativa, direcciones de colegio. Aún no sabemos cuántos estudiantes dejaron la escuela. Lo mismo pasa, no sabemos cuántos estudiantes han dejado la universidad. Pero sostener el sistema, brindar recursos financieros y disponer que el servicio educativo continúe aún en escenarios virtuales, no basta. Hay una situación interna en la institución educativa que no la maneja el Estado solamente, principalmente en la educación superior, con políticas públicas. Y ese es el modelo educativo. Es decir, ¿cómo es que va a desarrollar el estudiante? ¿Cómo es que las experiencias de aprendizaje? Cambiar de modalidad educativa o solo escenario para desarrollar las actividades formativas será suficiente. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando viene la pandemia y hay necesidad de continuar brindando el servicio educativo, casi el 75% de universidades, básicamente en el Perú, no pudieron iniciar. Universidades como la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, que nadie puede negar la capacidad de sus docentes en competencias para trabajar en escenarios virtuales, porque esto lo viene haciendo la Iglesia Católica del año 2005. Tuvimos el privilegio de continuar y cumplir 2 semestres en plena pandemia. Y hay universidades que no han podido terminar, han tenido que pasar al otro año para poder terminar por lo menos un semestre. Esa diferencia hace que las propuestas generadas por el Estado no sean suficientes, hay diferencia. Pensar que el cambio de escenario
pasar de un aula presencial a una sala de videoconferencia se soluciona y pueden continuar las actividades formativas, ese es un error. Respecto a los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿qué hemos visto? Se ha pasado de un escenario presencial al virtual, pero sin perder las formas de las clases presenciales. En la educación básica lo vemos clarísimo. Con mucho respeto, observamos profesores y profesoras grabando videos, exponiendo videos, tratando de ¿qué? De hacer lo mismo que hacían antes. ¿Qué hacían? Dictar la clase. Solo que ahora lo quieren hacer a través de un video, a través de una sala de videoconferencia. Hemos venido trabajando o han trabajado con la planificación de la presencialidad y se ha pasado a una virtualidad. Sin embargo, no le podemos llamar a esto modalidad virtual y probablemente soy arbitrario en eso. No estamos pasando a una modalidad. Pasar a una modalidad virtual implica tener un control claro de las estrategias, metodologías, instrumentos, sistema de evaluación. Lo que ha pasado es que hemos incluido el sistema, hemos cambiado el escenario para trabajar, pero no hemos cambiado la modalidad, ¿no? No hemos cambiado la modalidad de trabajo. Entonces, hemos cambiado solamente el escenario. Y entonces, tenemos un escenario de múltiples interrogantes respecto a las estrategias para enseñar y aprender en estos nuevos escenarios de trabajo. Salas de videoconferencia, salas de chat, salas en WhatsApp, ¿no? Campus virtuales, que probablemente sistemas de gestión de aprendizaje que habían universidades que ya los utilizaban y otros que recién empezaron a desarrollar competencias para poder utilizarlo. Entonces, un escenario de múltiples interrogantes que no te clarifica cuál es el modelo. Si antes teníamos un modelo para la presencialidad y estamos migrando a un escenario virtual, ¿cuál es el modelo de trabajo ahora en la modalidad virtual? No está claro eso en las universidades. Por eso es que yo digo, hemos cambiado de escenario, pero no hemos cambiado de modalidad. Si a eso le sumamos, por ejemplo, que el docente, en pequeñas encuestas que uno realiza, y cualquier estudio lo podría verificar, que en la virtualidad el profesor siente que tiene un exceso de trabajo con respecto a la presencialidad. Eso está clarísimo. El profesor siente que trabaja más ahora que en la presencialidad. ¿Qué está pasando allí? El estudiante siente que tiene demasiada recarga de contenidos y tareas. ¿Por qué? ¿Qué está pasando allí con respecto a la presencialidad? Si a eso le sumamos situaciones como que no está clara cómo será la evaluación en la virtualidad, ¿cómo se evalúa? En el Perú existen 45 universidades que brindan la carrera de medicina. ¿Ustedes se imaginan cómo están evaluando a los estudiantes de medicina? Seguramente que soy un poco exagerado, pero no lo soy. Cámaras para que el estudiante, asegurarme que el estudiante no esté plagiando, para asegurarme que el estudiante que aparece por la cámara sea el que está dando el examen. Eso está pasando en varias universidades. ¿Por qué? Porque estamos evaluando igual que en la presencialidad, porque hemos migrado a un escenario virtual, pero no hemos modificado el sistema de evaluación. Se requiere un sistema de evaluación acorde a una modalidad semipresencial o virtual, tal como sea el caso. Ahora, es importante el cambio de escenario y trabajar las metodologías y las estrategias, pero también reconozcamos que en los programas básicamente de ingeniería o ciencias de la salud,
proponer o forzar un manejo total o parcial de la virtualidad teórica de las asignaturas que necesitan necesariamente campo clínico, va a redundar en problemas serios de la calidad de los profesionales que egresan. Muchos cursos seguramente han sido forzados a llevarlos virtualmente cuando son cursos que requieren necesariamente campo clínico. ¿Quién está evaluando eso? ¿Quién está decidiendo eso? ¿Se están cumpliendo con las normas? Ojo, la calidad del profesional que va a egresar. No estoy diciendo que un profesional con cursos en la modalidad virtual pueda salir de mala calidad. No, no estoy diciendo eso. Al contrario, este escenario tiene que crearse como una modalidad y esa modalidad supone no solamente cambiar el espacio, sino tener claro estrategias metodológicas, roles de estudiante, planificación, ¿no?, de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el contexto de este escenario. Si a eso le sumamos que las brechas en el acceso a Internet son bastante notorias, que no son ahorita en la pandemia. Lo que pasa es que en el transcurso de la pandemia recién notamos la importancia de esa brecha digital. En el Perú somos 33 millones de habitantes en promedio. Y los que más tienen acceso a Internet a nivel latinoamericano es Chile, Argentina, Costa Rica, Brasil, Uruguay. Ellos están por el 45% arriba. Si nosotros decimos cuál es el acceso que tiene la población peruana a Internet, posiblemente estamos llegando al punto 4, de repente estamos pasando el 40%. Pero si hacemos la pregunta, ¿cuántas familias tienen Internet en sus hogares? Estamos por debajo del 30%, es decir, de cada 100 personas, 30 tienen acceso a Internet. Alguien podrá decir, no, no creo en esa cifra, claro, porque estamos desde la perspectiva de la costa. Vámonos al oriente, vámonos a la sierra. Y así como en la costa nosotros nos damos cuenta que casi la mayoría tiene Internet, nos vamos a zonas de sierra y vamos a encontrar que casi la mayoría no tiene Internet. Y hacer una propuesta formativa supone elaborar un diagnóstico, sino cómo puedo hacer una propuesta formativa si yo no sé cuál es la realidad y el contexto en el que se desarrollan mis potenciales estudiantes. Cuando se presenta este escenario en la que el profesor siente que trabaja mucho, el estudiante siente que está cargado de contenidos, cuando nos damos cuenta que el escenario se considera poco ideal por las brechas de tecnología que existen. Entonces, en ese momento, digo, estamos ante la ruptura de un modelo educativo. Tenemos un modelo educativo que claramente no ha respondido en el contexto de la pandemia. Un modelo educativo que para sostenerlo, el ministerio ha tenido que cambiar el escenario para el trabajo y ha habido profesores que han tenido que capacitarse, hacer inversiones para aulas virtuales, campus virtuales. El modelo no ha seguido funcionando. Ha seguido funcionando el sistema, pero no el modelo. Y entonces, esta ruptura que supone el modelo educativo me hace suponer y preguntarme, ¿regresaremos a la modalidad de la educación presencial, de la educación superior presencial? Justamente hoy conversaba con un colega. Digo, ¿tú crees que vamos a regresar a la modalidad de educación superior presencial? Se pone en duda un colega y le digo, de algo estoy seguro. La educación superior después de la pandemia no va a ser la misma.
y se va a incrementar los escenarios virtuales para determinadas asignaturas. Esto va a quedar. Nadie duda de eso. Podrán abrirse los hospitales y las empresas para la formación de profesionales que requieran campo clínico, talleres prácticos, pero múltiples cursos que se adecúan a la modalidad de escenarios virtuales van a continuar virtuales o semipresenciales. Entonces tenemos que preparar un modelo para eso que sí viene. Porque si estamos asumiendo el modelo presencial como que va a regresar, estamos equivocándonos y estamos cometiendo un error. Hoy tendríamos que estar trabajando un modelo que permita que gradualmente, como los países se vienen vacunando y probablemente el escenario en el segundo semestre del año sea diferente, tenemos que plantear y describir ese modelo para ejecutar ese modelo que nos permite. ¿Cuál es la propuesta? Decimos, este modelo ha colapsado. Sabemos que la educación superior no va a ser la misma. ¿Cuál es la propuesta? Proponer un nuevo modelo educativo. Proponer un modelo educativo que te permita tener puntos de partida y revisar temas como plantear nuevos diagnósticos. Díganme si la formación de un profesional no requiere una revisión de esa propuesta formativa que tenías antes y después de la pandemia. Hay que elaborar diagnósticos, hay que levantar información, hay que revisar programas de estudio, hay que evaluar integración de recursos tecnológicos como parte de la propuesta formativa. No porque sean capacidades que debe manejar el docente, sí, pero tiene que estar, la integración de las tecnologías tiene que ser parte de la propuesta formativa que hace la institución educativa. Hay que evaluar el acceso a la conectividad, evaluar las competencias tecnológicas de estudiantes y docentes. Muchas veces he escuchado decir, bueno, los docentes, porque los estudiantes sí manejan la tecnología. Yo tengo mis reservas ahí. Los estudiantes manejan mucha tecnología y muchas redes sociales. Pero si yo le digo a un estudiante si maneja un gestor de referencias bibliográficas, no lo conoce. O sea, asumimos que él maneja la tecnología, pero tiene que aprender tecnología que le sirva para su formación. ¿Ve? Entonces hay que evaluar esas competencias tecnológicas que necesitamos tanto en estudiantes como docentes. Hay que revisar los perfiles profesionales, hay que rediseñar las estrategias para los aprendizajes, rediseñar el sistema de evaluación, lo que yo les comentaba, ¿no? O sea, estamos trabajando en un escenario virtual, pero evaluando como en la presencialidad. Si nosotros miramos los pesos que algunas universidades tienen determinados cursos, basta un examen presencial para que el estudiante podría jalar o reprobar, aprobar o reprobar el curso. Cuando la evaluación siempre ha sido un proceso continuo de recojo de información, con la finalidad de valorarla. Y obviamente la evaluación tiene sus funciones y sus etapas, así como en diagnóstica es formativa y es sumativa. Eso tenemos que tenerlo clarísimo. Evaluar, plantear un sistema de evaluación para un escenario presencial es diferente a un sistema de evaluación para una modalidad virtual. Lo mismo pasa con las propuestas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desarrollar una sesión de aprendizaje en un aula presencial es diferente a desarrollarlo a través de una sala de videoconferencias. A través de una sala de videoconferencia hay que privilegiar la participación del estudiante. No puede ser posible que el profesor se pase 2 horas dictando una clase y se acabó la clase y ni siquiera supo si el estudiante estuvo o no estuvo, por más lista que llame, o no participó. La Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote ha hecho incesantes inversiones
para mejorar la tecnología que ya tiene antes de la pandemia. Y, por ejemplo, tiene un sistema de videoconferencias que permite que los estudiantes puedan crearse subgrupos dentro de una sala de videoconferencia y se pueda hacer trabajos de socialización grupal dentro. Es decir, yo tengo un aula de 30 estudiantes en una sala de videoconferencia y los podemos dividir en grupos, en 6 grupos de 5, por ejemplo, para que trabajen y compartan información dentro de la sala de videoconferencia. Eso muchas universidades lo vienen haciendo. ULADES Católica lo hace ya desde hace varios años. Y eso, por ejemplo, es parte de una estrategia de trabajo. Porque pensar que la sala de videoconferencia sirve solamente para que el profesor haga lo que hacía en la presencialidad, que es dictar una clase. No, si nosotros decimos que el proceso de enseñanza-aprendizaje está centrado en el estudiante, usted tiene que pensar en las personas. La formación universitaria es la formación de personas capaces de poder desarrollarse como profesionales de calidad, y no al contrario. Muchas veces dicen, no, la formación en personas es en la educación básica, la formación del profesional es en la universidad. No, la universidad jamás debe renunciar a que la formación de un profesional es sobre la base de formar buenas personas. No puede haber buenos profesionales si es que no se cimentan las bases de buenas personas. Hay que evaluar esos escenarios para el aprendizaje, hay que evaluar los recursos TIC, es decir, no estamos cuestionando el modelo, no estamos pensando en negativo, no estamos cuestionando. Yo soy docente universitario con más de 20 años, no cuestiono el modelo, muy por el contrario, pido una reconversión de ese modelo para pensar en positivo y mejorarlo. Un modelo educativo no para cumplirlo, como digo, sino para vivirlo, para impregnarse de él. Un modelo educativo que nos permita tener una perspectiva más real de los procesos de la enseñanza, el aprendizaje, las estrategias, la evaluación y los contenidos. No es, como se darán cuenta, la modalidad virtual solo un cambio de escenario. Es un cambio de todo el modelo, cómo funciona, cómo se aprende, cómo se forma. Y eso tenemos que tenerlo presente. Pasar de un modelo educativo con deficiencia a otro reconvertido, adaptado a las demandas. Les comentaba que el modelo que tenemos es un modelo con serias deficiencias, que ha hecho que muchos estudiantes de muchas universidades en el mundo no puedan terminar los semestres que suponía tenían que terminar en un año. Universidades con capacidad tecnológica y capacitación de docentes, como ULADES Católica y otras universidades, porque no es la única, ULADES Católica, han logrado responder a estas demandas. Pero no todas las universidades han estado preparadas para esto. Y está a la vista los resultados. Necesitamos un modelo educativo reconvertido, transformado y que realmente responda a las demandas. Un modelo educativo que considere las nuevas demandas sociales. Díganme si hoy la ciudadanía es la misma de antes de la pandemia. Díganme si hoy las empresas funcionan igual que antes de la pandemia. Díganme si la gestión administrativa de las instituciones funcionan igual que antes de la pandemia. Díganme si el campo laboral no se ha sentido transformado y va a seguir transformándose después de la pandemia. Pregunto yo, ¿la formación profesional tiene que seguir como era antes de la pandemia? Definitivamente no. Hay que evaluar, hay que revisar, hay que proponer, pero no podemos, bajo el supuesto que viene la vacuna y la presencialidad y todo sigue igual que antes. No. Yo creo que esta emergencia sanitaria
es una buena oportunidad para los sistemas educativos puedan reconvertirse y asegurar modelos que estén preparados para situaciones como la que hemos vivido, y solo Dios sabe qué puede venir más adelante. Este colapso del sistema educativo no puede volver a pasar si es que nos preparamos con modelos sólidos, flexibles en los escenarios, pero tan exigentes en la calidad educativa como lo eran antes. Hablar de un modelo flexible, no estamos hablando de una flexibilidad académica, eso queda claro. Pero un nuevo modelo educativo, aun cuando yo estoy hablando del escenario del proceso de enseñanza-aprendizaje, requiere una mirada institucional. De nada sirve cambiar el proceso de enseñanza-aprendizaje si es que la institución sigue mirando igual que antes. Aquí se necesita mirar nuevamente o ratificar la dimensión filosófica que tiene la institución. Es decir, ¿qué mueve a la organización para proponer en la educación superior? ¿Cómo concibe la formación profesional? ¿Cuál es la razón de ser de la educación superior? ¿Qué profesionales quiere para el mundo? ¿Cómo percibe el mundo la institución? ¿Cuál es el rol que tiene en la sociedad? Es la dimensión filosófica. Solo si tiene claro eso, entonces podemos hablar de una dimensión pedagógica. Que hay un marco teórico infinito para la dimensión pedagógica. Pero ¿cuáles de esas teorías las hago mías? ¿Cuál es mi paradigma? ¿Cuál es mi doctrina pedagógica que me permita cimentar y decir, yo me identifico con estas corrientes son propias del modelo de esta universidad y así se forma en esta universidad? Yo me identifico con esta parte de la filosofía y con estas teorías que argumentan mi propuesta formativa en la universidad. Eso hay que revisarlo. Claro, muchas veces hablamos el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo, el conectivismo, pero muchas veces queda en el papel, escrito en el modelo. Eso tenemos que interpretarlo, tenemos que vivirlo. Hoy hablamos, por ejemplo, que los estudiantes construyen su propio aprendizaje. El año 98, cuando se refrescan los sistemas de educación básica, producto del informe de Jacques Delors, el informe de educación, y se propone las metodologías activas para el trabajo docente, bueno, equivocadamente muchos pensaban que la metodología activa decía, no, ahora el estudiante él es el encargado de su aprendizaje. El profesor solamente es un guía, es un acompañante. Y el estudiante que antes era pasivo, ahora tiene que estar activo. Falso. El aprendizaje, la metodología activa del aprendizaje, no necesariamente tiene que ver con la actividad psicomotriz. Claro, un estudiante sentado en 2 horas, pues no puede estar así. Pero la metodología activa del aprendizaje tiene que ver con la actividad de procesos mentales. Es decir, el profesor tiene que proponer actividades que permitan que el estudiante pueda razonar, sintetizar, cuestionar, definir, graficar. Es decir, actividad de procesos mentales. La metodología activa se fundamenta en la actividad de procesos mentales. Entonces, el profesor tiene el rol de diseñar estrategias que promuevan esa actividad mental del estudiante, y es por eso que hablamos del pensamiento superior, el pensamiento crítico, porque eso requiere pensamiento precisamente. El cognitivismo y el constructivista
no se contraponen, para nada. Pero tenemos que tener claro cómo aprende el estudiante. Hablar de la dimensión pedagógica es tener claro esas corrientes que cimentan la propuesta educativa en la que participamos como profesores. Hablamos que el estudiante construye su aprendizaje. ¿Cómo digerimos eso? ¿Cómo interpretamos eso? Desde la mirada de la psicología de Piaget o los planteamientos de Vygotsky, ambos coinciden en que el conocimiento es una construcción interna de las personas. Y entonces, la arquitectura cognitiva de la información que tiene una persona es diferente a las otras. Y entonces, aquí es cuando David Ausubel nos dice el aprendizaje significativo. Lo que una persona tiene en la cabecita condiciona los nuevos aprendizajes. Si nosotros somos capaces de interpretar ese, entonces nos damos cuenta cómo aprende el estudiante. Y eso impacta en las estrategias que uno utiliza para trabajar. Pero eso hay que revisar. Yo propongo el aprendizaje situado, por ejemplo, revisen mucho el aprendizaje situado. Hoy, en el contexto de pandemia, se requiere un aprendizaje, una enseñanza que esté más conectada con el fin de la propuesta formativa, el perfil profesional. Y entonces, dimensión filosófica, dimensión pedagógica, es parte de esta mirada institucional que tiene que tener para gestar un nuevo modelo. La dimensión organizacional. Díganme si esto no impacta en la organización. Implementar esto supone también implementar una dimensión de seguimiento. Hoy no podemos implementar un modelo si es que en paralelo no se implementa un sistema de gestión de calidad que te permita darte cuenta cómo lo vamos mejorando, considerando que la calidad es un proceso de mejora continua. No hay propuesta si no tenemos una dimensión de seguimiento. Revisar los macro procesos institucionales es parte del quehacer para proponer una propuesta, un modelo educativo. ¿Cómo se va dando la gestión académica? ¿Cómo ha cambiado? Poco falta para, claro, a nivel de país hablamos del gobierno electrónico, pero a nivel de instituciones educativas hablamos de la gestión en red. Los estudiantes cada vez van menos a hacer trámites administrativos a las universidades. Casi todo es en línea. Gestión académica, gestión administrativa, gestión de servicios, gestión de calidad. Los macro procesos institucionales y todos los subprocesos que tienen por dentro. Eso hay que revisarlo. ¿Ve? Solo si tenemos claro estas dimensiones que mueven a la organización, hablar de una reconversión del modelo educativo es hablar de la reconversión del núcleo de ese modelo. Y ese núcleo es el currículo, la reconversión del currículo. Y esta reconversión del currículo tiene cíclicamente estos marcos: diagnóstico, fundamentos, marcos doctrinarios y la programación curricular. Esto alineado a la filosofía institucional. Reconvertir el currículo de la escuela de farmacia, de medicina, de ingeniería, hoy es partir de un diagnóstico. El perfil profesional permanentemente está cambiando. En el Perú, la ley universitaria te dice que el currículo tiene que ser revisado dentro de los 3 años. Es decir, cada 3 años. Un estudiante que hace una carrera de 5 años en la universidad, mínimo va a tener una revisión del currículo antes que egrese. Y estamos hablando del currículo, no estamos hablando del plan de estudios, ojo. El plan de estudios solo es una partecita del currículo. Por eso es que hablamos de un diagnóstico del contexto de la realidad. ¿Cuáles son los fundamentos que tiene la formación? ¿Cuál es la doctrina que permite asumir la formación de este profesional? Solo así aterrizo yo en una planificación o programación curricular, que ese es un trabajo
bastante técnico que se hace, ¿no? Y entonces esta reconversión es cíclico. En muchos países se hace cada 3 años, cada 5 años, ¿no? Permanentemente. Reconvertir el currículo supone, cada cierto tiempo, plantear diagnósticos, revisar los fundamentos, los marcos doctrinarios y renovar la programación curricular. Eso es lo que hay que plantear. Repensar las mediaciones pedagógicas. Si nosotros revisamos libros antiguos sobre didáctica, sobre tecnología educativa, y hablamos sobre las mediaciones pedagógicas, generalmente se graficaba en un triángulo que describía en los 3 lados, estudiante, contenidos y docente. Hoy no podemos hablar de una mediación pedagógica si no vemos, observamos o controlamos una variable que es muy importante, que son los escenarios para el aprendizaje. La mediación pedagógica en un aula presencial no es la misma que en una sala virtual. La mediación pedagógica en una sala de videoconferencia no es la misma que un LMS, un sistema de gestión de aprendizaje, una plataforma virtual. Repensar la mediación pedagógica es controlar estas variables. Hoy no solamente hablamos de estudiante, docente y contenido, sino de los escenarios que tenemos para los aprendizajes. Entonces el modelo tiene que adoptar todos esos recursos que tiene. La planificación y el diseño de una asignatura que se desarrolla presencialmente, definitivamente, aun cuando maneje las mismas capacidades, los mismos contenidos, es diferente la planificación y la propuesta que si la asignatura se desarrolla semipresencial o virtual. Los objetivos son los mismos. Las estrategias, probablemente algunas sean las mismas, pero otras serán diferentes, porque estamos hablando de situaciones diferentes de aprendizaje. Muchas veces hemos escuchado y vemos en las redes sociales decir, ¿cuál es el rol del profesor en la educación remota? Así escuchamos, ¿eh? ¿Cuál es el rol del profesor en la educación a distancia? ¿Cuál es el rol del profesor en una sala de videoconferencia? Te lo digo con mucho respeto. El rol, independientemente del escenario, es el mismo. Y yo les voy a describir aquí 4 roles y ustedes vayan pensando si el rol que yo les voy describiendo es para la presencialidad y no es para la virtualidad, o es para la virtualidad y no es para la presencialidad. Un rol que yo identifico claro en el profesor es que el profesor tiene que acompañar al estudiante durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. El profesor acompaña al estudiante durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Díganme si esto es en la presencialidad y no es en la virtualidad, o es en la virtualidad y no es en la presencialidad. Un rol 2 que yo propongo. El profesor interactúa con los estudiantes con sentido didáctico. Interactúa con los estudiantes con sentido didáctico. Ojo, no es cualquier interacción, es con sentido didáctico. Es decir, el profesor orienta, motiva, comparte, atiende, comunica. Que el profesor interactúe con sentido didáctico es para la virtualidad y no es para la presencialidad. Eso es un rol que independientemente del escenario, el profesor tiene que desarrollar ese rol docente, ese compromiso que tiene. Un rol 3. El profesor gestiona contenidos orientados al logro de los objetivos de aprendizaje. El profesor gestiona, no necesariamente provee. Mucho cuidado. Tenemos un modelo educativo donde el estudiante depende mucho de los contenidos que le provee el profesor, pero es la estrategia la que genera eso. ¿Ve? Entonces el profesor gestiona estos contenidos. Cuando hablamos de contenido, yo estoy seguro que todos ustedes lo tienen más claro.
no estamos hablando necesariamente de contenidos teóricos, ¿no? Hablamos de contenidos en general, procedimentales, actitudinales. Gestionar contenidos al logro es un rol que el profesor tiene independientemente del escenario. Y un rol 4, el profesor evalúa y retroalimenta desde el inicio hasta el final del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta característica de la evaluación ha sido siempre. Claro, estamos acostumbrados a que el profesor dice, toca evaluación bimestral o toca una evaluación parcial. No, la evaluación es todo el proceso. Lo que pasa es que la evaluación tiene etapas. Y generalmente solamente identificamos a la evaluación cuando es la evaluación sumativa. Pero no, el proceso propio de enseñanza-aprendizaje tiene una evaluación y esa es la evaluación formativa. Una evaluación formativa que no termina en un calificativo, sino en la retroalimentación que es capaz de hacer el profesor en ese proceso. Pero la evaluación es todo el proceso, empezando por la evaluación diagnóstica, que es el punto de partida. David Alba decía, ¿cómo puedo hablar de nuevos aprendizajes si yo no sé qué saben los estudiantes? Haciendo una relevancia a la importancia de recuperar los conocimientos previos. Entonces, estos son roles que les quise plantear. Hay competencias docentes. Hace como 10 años nos decían que el profesor tiene que saber navegar en Internet, decían. Hoy, navegar en Internet no basta. Hoy tienes que saber buscar la información en Internet. Y todo el que navegue en Internet no necesariamente sabe buscar información. Pero basta buscarla, no, tienes que saber gestionar esa información. Y saber gestionar información supone poder subir información, poder descargarla, poder dividirla, poder guardarla, poder clasificarla, gestionar la información. ¿Esto requiere el manejo de algunas aplicaciones en línea? Sí. Hoy, hacer mapas conceptuales, mapas mentales, hacer gráficos en línea es natural, o sea, existe, casi todo está en la nube. Esas capacidades sí necesitamos desarrollarlas para decir que los profesores tienen la capacidad de gestionar información. Navegar en Internet lo hace cualquiera. Gestionar información requiere capacidades. Entonces, promovamos la gestión de la información. Es clave para estos procesos. Estrategias de trabajo docente pueden haber múltiples basados en estos modelos. Aprendizaje basado en problema, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en proyectos, que es fascinante para poder trabajar, el aprendizaje autónomo, el aprendizaje por descubrimiento. Es decir, todas estas propuestas, modelos de trabajo, hay que revisarlas y ver cuáles podemos, de repente para una carrera, para un programa de estudio funciona mejor que otra, pero eso tiene que estar claro en la propuesta, ¿no? En la propuesta formativa que tiene desde la carrera profesional. Hoy, desde mi propuesta, considero que es muy importante vincular al futuro profesional al campo laboral desde los primeros ciclos. No todas las universidades, generalmente en el Perú tenemos propuestas de formación profesional donde el estudiante se va adentrando al campo laboral después del 7º, 8º ciclo. Y yo propongo que hay que ir vinculando al profesional más temprano, más temprano. Es importante hoy vincular en las nuevas propuestas formativas, esté más pendiente de los cambios que se van sucediendo en el campo laboral. Nosotros hablamos mucho de tecnologías de información y comunicación, pero poco hablamos de las tecnologías del campo laboral.
Y hay un ejemplo muy triado que siempre digo en alguna de mis conferencias. Si hace 10 años hubiese egresado una enfermera y de pronto después de 10 años quiere integrarse al trabajo y la ponemos en una sala de quimioterapia, no sabría qué hacer. No sabría qué hacer con tanto equipamiento que hay alrededor de una silla de quimioterapia. O no sabría qué hacer si la ponemos en una sala de cuidados intensivos. ¿Por qué? Por la tecnología del campo laboral. Y eso necesitamos. Es por eso que una de las capacidades que debe tener un profesor para hoy ser docente universitario es tener clarísimo cuál es el estado actual desde la profesión. ¿Cómo puedes formar? Entonces, hay estrategias importantes como estas, por ejemplo, estrategias de trabajo docente. Díganme si estas estrategias son para una asignatura y no son para otra. Hablar del pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la búsqueda de información, la investigación, la comunicación, la solución de problemas, el autoaprendizaje. Son estrategias que se tienen que promover en los estudiantes independientemente del escenario en el que se trabaja. El trabajo en equipo es fundamental. Muchas personas pierden los trabajos, son probablemente muy capaces, con mucho conocimiento, pero si es una persona que no sabe trabajar en equipo, pierde los puestos de trabajo. Sabía mucho, pero no sabe trabajar en equipo. Sabe mucho, pero no sabe atender al personal. Esa secretaria sabe mucho, pero maltrata a los estudiantes. Trabajo en equipo es formación. La búsqueda de información, tenemos un sistema en el que el estudiante siempre está pendiente de la información que le va a proveer el profesor, porque lo hemos acostumbrado. A ese estudiante tenemos que formarlo, tenemos que darle la libertad que busque información. La investigación como una estrategia de trabajo, la investigación formativa. Muchos de nuestros estudiantes tienen serias debilidades cuando van a hacer el proyecto de tesis y de pronto tienen dificultades para aplicar las normas APA, las normas de Vancouver, no están aplicando el método científico y a veces tienen problemas allí. Pero son los mismos estudiantes que le hemos recibido trabajos el primero, segundo, tercer y cuarto ciclo y no le decíamos nada si no referenciaba. Y no le decíamos nada si es que no hacía correctamente una narración descriptiva, un artículo. La idea es cerrar filas desde el primer ciclo para tener estudiantes. La investigación como una metodología de trabajo, una metodología formativa. ¿Ve? Entonces, la solución de problemas, nadie en una empresa soluciona un problema solo, es importante. Por eso mismo, trabajar, establecer estrategias que permitan tanto trabajos colaborativos como trabajos individuales, pero sin perder de vista. No hay nada, en educación no hay nada al azar. Todos los profesores lo sabemos. En educación no hay nada al azar. Siempre hay, en cada tarea, en cada trabajo, en cada escenario, en cada plenario, siempre hay una intencionalidad docente. Cuando el profesor plantea un trabajo, ahí hay una intención. La intención es que el estudiante lea, aprenda, reflexione. Muchos, en una conversación con los estudiantes les decía, ustedes cuando dejan de hacer un trabajo, ustedes no saben cuánta capacidad probablemente están dejando de desarrollar. A veces yo les decía, seguramente que no todos, pero muchas veces estudiantes dicen, no, mi amiga me va a apuntar en el grupo, yo hago trabajo grupal. No, yo siempre les digo, aun cuando sientas que tu trabajo individual va a ser mejor que el del grupo, trabaja en grupo. Trabaja en grupo, porque estamos desarrollando otro tipo de competencias paralelas al trabajo ahí. Por eso que hay trabajos en las estrategias que trabajamos,
en ULADESH Católica el trabajo colaborativo es un requisito fundamental. También hay trabajos individuales, pero hay todo ese trabajo que el estudiante deja de hacer, está dejando de aprender, está dejando de formarse. Y es lo que le digo al estudiante: usted ingresa en primer ciclo y va, avanza y avanza y avanza, quinto, sexto, séptimo ciclo, usted ya no es el mismo. Usted ha desarrollado muchas características del profesional que quiere ser. Y cuando vemos estudiantes de octavo y noveno ciclo y tú ves allí, tú ves al profesional que ya se formó. Pero así como ves al profesional que ya se formó, probablemente también sea muy preocupante cuando veas a un estudiante de noveno, décimo ciclo y tú no ves al profesional que se ha formado allí. Un profesional no es un conjunto de conocimientos en la cabeza, es un conjunto de actitudes también. Es un conjunto de formas de ser, acorde a la profesión que quiere ser. Un profesor no solamente viste como profesor, habla como profesor, analiza como profesor. Lo mismo el médico, lo mismo el abogado. Mucho por hablar ahí. Necesitamos modelos educativos flexibles en la medida de seguir ofreciendo educación en calidad, independientemente de los escenarios para el aprendizaje. Se acabó que la educación a distancia pueda ser de menor calidad que la presencialidad. No, señor. Es importante asumir el compromiso de un modelo educativo que garantice calidad en la formación profesional, sea esta modalidad presencial, semipresencial o virtual. El modelo educativo que se viene para la universidad no son ni siquiera modalidades presenciales puras, ni virtuales, ni semipresenciales puras. Pienso yo que en los siguientes años se va a formalizar el modelo educativo para la educación superior, en la que un profesional va a tener que llevar algunos cursos 100% virtuales, algunos cursos semipresenciales y algunos cursos 100% presenciales, en función a las características o a las demandas propias de la carrera que está estudiando. Un médico va a tener que llevar cursos de clínica en los hospitales. Lo mismo pasa con muchas carreras universitarias. Y probablemente muchos cursos no ameritan ese campo clínico y los va a tener que llevar semipresenciales o virtuales. Pero aquí implica mucho y de repente va a haber universidades que van a exagerar la virtualidad, pero ahí hay que mirar los modelos, ¿no? La socialización es una dimensión importante del desarrollo emocional que tienen los profesionales. ¿Cuál es tu modelo? ¿Qué pretendes? ¿Eh? Pasar de un modelo lineal a uno más adaptativo al aprendizaje y al contexto de los estudiantes. Tenemos un modelo dependiente de la presencialidad como única forma de formación. Necesitamos pasar a un modelo flexible en los escenarios para el aprendizaje. Flexible en los escenarios, no estamos hablando de flexibilidad académica, no. Los modelos tienen que ser tan exigentes como amerita la carrera profesional. Tenemos un modelo sin integración curricular de las tecnologías. Necesitamos un modelo con mayor integración curricular. Tenemos modelos en la que los estudiantes, en la que los profesores y estudiantes usan mucho las tecnologías, pero no tenemos el modelo con la integración curricular de las tecnologías. Una cosa es usar las tecnologías y otra cosa es integrarlas al currículo. Son dos cosas totalmente diferentes. Integrarla al currículo supone planificar previamente dónde sirven y dónde no sirven. Usarlas usa cualquiera. Pero el modelo tecnológico tiene que estar impregnado en el modelo pedagógico. Solo así podemos decir hay una integración curricular de las tecnologías. Y es allí cuando nos vamos a dar cuenta
que probablemente algún programa de estudios tenga mayor integración curricular que otro, o alguna asignatura tenga mayor integración curricular que otro. ¿Por qué? Porque hay una evaluación previa del currículo. Tenemos un modelo actualmente con docentes que no necesariamente están capacitados para el trabajo en escenarios abiertos para el aprendizaje. Hoy necesitamos un modelo de docentes que no solamente sean buenos en aulas presenciales, sino también en campus virtuales, que sean capaces de dirigir la sesión de clase a través de una sala de videoconferencia, que puedan producir videos, que puedan producir material en audio. Necesitamos docentes capacitados para estos escenarios. Tenemos un modelo de evaluación actualmente dependiente de los exámenes presenciales. Lo comentaba hace un momento. Necesitamos un modelo de evaluación sustentado en el recojo de información durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos un modelo con estudiantes dependientes del docente para la adquisición de contenido. Necesitamos un modelo con estudiantes autónomos en la gestión de los contenidos de aprendizaje. Tenemos un modelo de evaluación que no ayuda al aprendizaje del estudiante. La evaluación no es un apéndice del proceso, es inherente al proceso. Necesitamos un modelo de evaluación que ayude en el aprendizaje a los estudiantes. Tenemos un modelo de aprendizaje lineal. Necesitamos un modelo con aprendizaje adaptativo a los escenarios para el aprendizaje. Voy terminando aquí. ¿Qué competencias necesita el docente? Esta es una propuesta mía, no la van a encontrar en un texto, es una propuesta que la propongo yo. Para que el profesor pueda adaptarse a los nuevos escenarios guiados por la virtualidad, es imprescindible. Yo les decía, ¿qué requisito debe tener un profesor para integrar tecnología en educación? Muchos me decían, el profesor tiene que saber informática educativa o saber mucha tecnología. No. Yo pienso que el primer requisito es que el profesor sea experto en la asignatura que desarrolla. Si es un profesor experto, actualizado en la asignatura, ahí tiene integrada la actualización en tecnología. Tiene que ser experto en lo que hace. No al contrario, no queremos expertos en tecnología, queremos expertos en lo que enseñas. El profesor tiene que gestionar herramientas web y aquí es un error enorme de las universidades. Pueden decir capacitación en TICs para los docentes y los van a capacitar en TICs para educación cuando tenemos profesores que ni siquiera saben gestionar herramientas. Hay que saber gestionar herramientas web para recién pasar a esta tercera competencia, que es gestionar información en la web con fines educativos. No va a gestionar herramientas con fines educativos si es que no conoce las herramientas web. Y podemos pasar a una cuarta competencia, que es participar en redes sociales de docentes. Pero no estamos hablando de Facebook, no estamos hablando de Redola, no estamos hablando de YouTube, de Twitter, no. Generalmente cuando hablamos de redes sociales siempre pensamos en el medio. Facebook no sería una red social si es a través de Facebook no se comunican personas. La red social son las personas. Los estudiantes de una asignatura son una red social. Los profesores de una escuela son una red social. Los trabajadores de una universidad son una red social. La red social son las personas. Entonces, cuando planteo yo de participar en redes sociales, estamos hablando de participar de redes que nos permitan enriquecerse. Yo soy profesor en matemáticas. Trabajo con docentes en matemáticas que hay en Lima, que están en Chile, que están en México. Tenemos reuniones, compartimos material, siempre nos estamos conversando. Esa es una red social. Nos une intereses comunes. La red de docentes de América Latina y el Caribe, que es una red que gestiono desde hace más de 10 años, tiene más de 45,000 docentes, universidades, antes decíamos de Latinoamérica y el Caribe, pero tenemos de Portugal, tenemos de España, tenemos Lisboa.
Y hay miles de microredes que se suceden ahí. No es la red, son las personas las que hacen la red. Participemos en redes sociales. Una competencia 5 es integrar las TIC al currículo de sus asignaturas. ¿Qué es lo que yo les había dicho? Una cosa es usar las TIC y otra cosa es integrarlas al currículo. Una competencia 6, el profesor tiene que tener la capacidad de gestionar experiencias de aprendizaje en escenarios combinados. Presencialidad, virtualidad, semi-presencialidad, es decir, aprendizajes en escenarios, el profesor sea bueno en cualquier escenario. A veces el profesor es muy bueno hablando, pero moderar un foro dentro de un LMS no es lo mismo que estar hablando frente a los estudiantes. Requieres otro tipo de capacidades. El profesor debe gestionar experiencias de aprendizaje colaborativo en línea. Tradicionalmente en la educación a distancia se dice el estudiante hay que desarrollar la capacidad de autoaprendizaje. Alguien decía, el estudiante de educación a distancia es un estudiante solitario. No es así. Solitario porque lo hace tu propuesta educativa. Hay que promover estudiantes el trabajo colaborativo, aún sea en la virtualidad. Y para eso hay que saber gestionar experiencias de aprendizaje colaborativo en línea. Una octava y última competencia, y tan importante como la primera, es que el profesor, en la presencialidad, en la semipresencialidad, en la virtualidad, tiene que ser un investigador permanente de su práctica pedagógica. Hoy es un delito, vamos a decir así, como una metáfora, no estar permanentemente actualizándose en estrategias para el trabajo docente, en nuevas herramientas, pues cuando mejoremos nuestros perfiles, mejor servicio le daremos al modelo educativo que proponen las instituciones, las universidades a donde trabajamos. Muchas gracias por estar ahí, les agradezco mucho. Y aquí estoy. Todavía unos minutos. Gracias, Cristina. Cristi, ¿terminamos? Doctor Henry, gracias por la ponencia, muy interesante creo y nos ayuda bastante a muchos de los chicos que están llevando las clases en la modalidad no presencial. Tengo algunas preguntas que nos han estado haciendo llegar por redes sociales. A ver, ¿las herramientas TICS es primordial para llevar las clases en la modalidad no presencial ahora que todo es virtual? Definitivamente hay competencias básicas que tienen que tener los estudiantes, no solamente estudiantes, también profesores yo creo que ha habido un avance enorme en respecto al uso de las tecnologías. Hoy lo veo en nuestros estudiantes en Bangladesh Católica, la capacidad que tienen de poderse gestionar dentro de un campus virtual. Ellos ya tienen esas competencias, pero hoy con las salas de videoconferencia y diversos recursos, me parece que sí es imprescindible. A mí, yo creo que lo que pasa es que todos los recursos tecnológicos que son parte de la propuesta formativa que tiene que tener una universidad tienen que ser parte de un curso inductivo que debería ser la universidad. O sea, no podemos tener a los estudiantes adentrados en un modelo sin asegurarnos que cumplen mínimamente las capacidades. En Bangladesh Católica, por ejemplo, todos los estudiantes que ingresan tienen un curso inductivo en las herramientas. Es decir, tienen un curso en el que se les enseña desde el correo electrónico hasta acceso al campus virtual, utilización de herramientas TIC, que les permite garantizar de alguna manera el éxito que van en el desarrollo de asignaturas. Sí, sin duda. Ya, entonces es primordial para que los chicos realmente puedan llevar ese curso de TICS. Otra pregunta,
¿Cuáles son los modelos educativos que pueden emplear los docentes ahora en la modalidad no presencial? En realidad el modelo educativo es el todo, es la propuesta. Hablamos de un modelo educativo cuando, bueno, estamos hablando de la filosofía, estamos hablando de la dimensión pedagógica, de la organización. Y la propuesta me parece que va en el sentido de establecer qué estrategias metodológicas tendría que utilizar el profesor para la modalidad presencial o semipresencial. Pues son diversas, depende y está en función a la asignatura y a las capacidades que pretende lograr el profesor. En ese contexto, pues el profesor puede trabajar estrategias basadas en modelos como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el flipped classroom o el aula invertida o el aprendizaje invertido. Depende mucho de lo que el profesor quiera generar en los estudiantes. O sea, primero no es la estrategia, primero es qué quiero lograr en los estudiantes. Doctor Henry, ¿sí me escucha? Sí, sí, aquí lo escucho. Hay otro comentario que nos hacen no sé cuál es su opinión al respecto. En odontología no podemos seguir llevando los cursos teóricos prácticos virtualmente. Ese 2021 se va a llevar 100% virtual la clínica integral de adulto y del niño. Debería ser 100% prácticas. ¿Cómo se manejaría en este caso que ahora los carreras que tienen horas prácticas lo van a tener que llevar virtual? Mire, eso es lo que una de las cosas que yo decía que no está sucediendo en nuestra universidad, sino está sucediendo casi en todas las universidades, que hay un proceso de transferencia y que hay muchas asignaturas que probablemente se han teorizado sacrificando un poco la formación del profesional. Eso está sucediendo en el mundo, no ahora. Sin embargo, hoy se está, y eso supone reconvertir, vamos a decir, la propuesta de la asignatura. Y yo les confieso, yo estoy muy cercano a estudiantes de medicina, mis hijos son estudiantes de medicina, y me doy cuenta del sacrificio que están haciendo en la formación. De alguna manera eso se va a ir mejorando, o sea, Dios permita que gradualmente, es más, los estudiantes de ciencia de la salud están en la lista para poder ser habilitados con las vacunas y se puedan ir integrando los campos de práctica. Mientras tanto, son muchas de las universidades. De hecho, que cuando tenemos estas circunstancias, yo mismo me cuestionaba y decía, una pena que mi hijo no avance un poco porque las carreras implica clínica y todo ello, pero la circunstancia amerita poner la salud por delante, ¿no? O sea, porque en estas condiciones es muy difícil. ¿Qué pasaría si una universidad expone a los estudiantes? Eh, Tenemos que cumplir normas y hay que respetarlas, ¿no? Ahora, lo que las universidades están haciendo, no lo están haciendo a libre albedrío. Recuerden que hay una norma para migrar a esa modalidad remota y que permanentemente está en el Perú básicamente monitoreada por SUNEDO. Así que no es una decisión abusiva de alguna universidad que esté sucediendo. O sea, es el proceso que nos ha tocado vivir. Sí, porque incluso hay muchos comentarios y los mismos estudiantes que indican, ¿no? De que ya va a ser casi 2 años que están estudiando de manera virtual y ellos al regresar presencial y acá de repente a mediados de 2021, el 2022, van a tener que retroceder, prácticamente van a retroceder sus estudios porque no es igual llevarlo, la práctica virtual que llevarlo presencial. Usted como docente de la ULAESH, ¿qué consejo le da a los estudiantes? Porque hay muchos de ellos que prefieren dejar de estudiar porque las clases son de manera virtual. ¿Qué les recomendaría? ¿Qué consejo les daría? Pues que aprovechemos las oportunidades, porque miren, si hablamos en el tema médico, la medicina cada vez es menos invasiva. Definitivamente la formación requiere presencialidad, pero tampoco hay que enajenarnos de los avances que está teniendo la tecnología en las diferentes carreras. Sin ir muy lejos, por ejemplo, para operarle de cálculos a una persona,
hace años, tenían que abrirle el riñón. Luego viene la parascópica y ya no le abren, solamente le hacen 2 o 3 agujeritos y el médico ya no ve al paciente, sino ve una cámara de computador, una pantalla. Entonces, si hay tecnología que está avanzando muy fuerte, es precisamente en la medicina, en ciencias de la salud. Así que no hay que perder de vista los avances tecnológicos que está teniendo el campo laboral de la medicina, porque también hay que actualizarnos. De hecho, que el trabajo de odontología, por ejemplo, es un trabajo que es directo con el paciente, pero que es una de las carreras también, es uno de los campos laborales que en el contexto de la pandemia mejor se ha adaptado para seguir trabajando. Hoy los odontólogos están trabajando con todas las previsiones que eso significa. Se requiere no solamente de la universidad, sino del compromiso. Recuerden que cambiar de modalidad supone también no que el profesor siga dictando la clase, sino cambiar los roles, ¿no? O sea, se requiere compromiso del estudiante para seguir investigando y seguir aprendiendo. Sin duda que al integrarse probablemente se abran talleres de mejora, ¿no? De prácticas que permitan que los estudiantes se puedan alinear. Pero depende mucho de las mismas escuelas, ¿no? No es una realidad de ULADES, es una realidad de todas las universidades, principalmente latinoamericanas. Así es, justo tenemos comentarios, incluso le mandan saludos desde México, Cuba, Uruguay, donde nos indican, ¿no?, cómo es la modalidad que se trabaja, por ejemplo, en México. Nos hacían mención donde dice que la vinculación de la educación superior a las necesidades de la educación básica, al menos en México, con el mismo modelo de básica adaptado a la educación superior, aprovechando la modalidad de trabajo, puede resultar difícil y sin impacto real. Creo que a nivel internacional estamos en la misma situación. Sus últimas palabras, doctor Henry, para ya dar por terminado con el webinar, ¿alguna recomendación, su palabra final? Bueno, yo soy un profesor común y corriente. En ULADES Católica vemos muchos profesores capaces y van a seguir saliendo profesores a dictar conferencias. Yo soy un privilegiado de que se me haya invitado a dictar esta conferencia. Agradezco a quienes han seguido esta conferencia y pues garantizarles que la Universidad Católica Los Ángeles Chimbote es una universidad de calidad y viene creciendo. Y a nuestros estudiantes pues que quieran a su universidad, porque la universidad está haciendo con la nueva gestión, está trabajando mucho por la mejora de los servicios. Cuídense mucho, hay que seguirse cuidando y Dios permita nos volvamos a encontrar pronto. Gracias, Cristian. Agradecemos al doctor Henry Chero por este webinar de esta noche y a todos los que nos han acompañado a través de Facebook Live de ULADES Católica, y esperamos volvernos a reencontrar en una próxima sesión con otros temas de actual que sé que es de muy importancia para todos los jóvenes y profesionales en general. Será hasta una nueva oportunidad que nos volvamos a reencontrar y que tengan todos un buen inicio de semana. Hasta luego, doctor Henry.